psiquiatras y enfermeras, ¿qué paciente los dejó sin palabras? Durante mi periodo de prácticas en psicología en la Facultad de Medicina, tuve el placer de conocer a un hombre que se cortó su amiguito él mismo. Le habían diagnosticado trastorno límite de la personalidad y esquizofrenia. Es raro que se diagnostiquen estas dos enfermedades juntas, así que, en mi limitada experiencia, ese fue el caso más interesante. En realidad, esto ocurrió en un hospital estatal que forma parte del sistema penitenciario para delincuentes con enfermedades mentales. El paciente pidió vaselina, lo cual está bien. Pueden tomar vaselina, lo que sea, pero a este paciente le dieron una tina entera, así que, por supuesto, se metió por completo, se cubrió con vaselina y salió corriendo. Era una unidad segura y no escapó, pero no pudimos llevarlo de regreso a su celda durante todo el turno porque estaba demasiado resbaladizo. No más bañeras. Como una respuesta clásica, no soy psicólogo ni psiquiatra, pero trabajé como voluntario en un centro de acogida para personas sin hogar que estaba lleno de personas con problemas de salud mental. La más interesante era una mujer que tenía una obsesión con el agua. No tenía hogar porque su condición no le permitía trabajar y no podía quedarse en las comisiones de vivienda porque todas las casas en las que se había alojado se habían inundado, lo que significaba que simplemente tapaba los lavabos y dejaba correr el agua. Venía todos los días a lavar su ropa y a usar las duchas, pero nunca se secaba ni secaba la ropa. Una mujer agradable, pero un poco rara. En una ocasión, mi compañero de habitación me vio mientras me cepillaba los dientes. Mientras lo hacía, me di cuenta de que me estaba mirando. Intenté ignorarlo. Entonces me di cuenta de que estaba mirando mi cepillo de dientes. Entonces me dijo, no deberías meterte el sable de luz en la boca. Mientras estaba en la Facultad de Medicina haciendo una rotación de psiquiatría, tuve un paciente con trastorno bipolar que fue ingresado en el hospital debido a un episodio maníaco. Durante este episodio, experimentó alucinaciones y delirios, uno de los cuales me pareció bastante asombroso, aunque no necesariamente profundo. Describió cómo, más temprano ese día, el universo entero se había abierto ante él. Vio toda la inmensidad del espacio con galaxias y estrellas justo frente a él. Entonces, el bicho del amor, una especie de ser superior, se manifestó o salió arrastrándose de esa inmensidad y lo mordió. Sí, lo picó un bicho del amor intergaláctico, parecido a un dios, y aparentemente fue una experiencia bastante placentera. Por cierto, recuerdo que mi psiquiatra asistente, el jefe, estuvo de acuerdo conmigo en que esto sonaba bastante asombroso, pero señaló que estas experiencias hacían que fuera realmente difícil lograr que los pacientes en una fase maníaca volvieran a la realidad. ¿Quién quiere ser un tipo normal con todos los desafíos de la vida diaria cuando ha visto todo el universo ante sí? Fui auxiliar de enfermería durante unos 4 años y lo más triste de todo fue que mi clienta residente siempre pensaba que yo era su hija. Ella fue a Harvard y fue una mujer muy brillante en su época. No hablaba, pero cada vez que entraba en su habitación exclamaba, «Hija, viniste». Amaba tanto a esta mujer que solo comía cuando yo la alimentaba y era extremadamente combativa con todos, menos conmigo. Terminé dejando mi trabajo allí, pero la visitaba todos los días, hasta el punto de que su familia me aceptó como su familia. Finalmente me enteré de que su hija perdió la vida a los 21 años y el hecho de que pensara que yo era su hija le dio una alegría extrema. Nunca la corregí y me gusta pensar que le di paz cuando dio su último respiro tomándome de la mano. Era una mujer increíble y la extraño hasta el día de hoy. Una mujer había tenido esquizofrenia durante años. Después de algo así como una década y un cambio de atención, se le recetó medicamentos que trataban de manera relativamente segura su esquizofrenia y sus otros problemas médicos. Esto fue genial porque lleva una eternidad cambiar los regímenes de medicamentos para cosas como la esquizofrenia porque los medicamentos son súper agresivos para el cuerpo. Algo así como 2 años después de encontrar este nuevo y fantástico régimen, sufrió un derrame cerebral que dañó lo suficiente las partes de su cerebro que causaron la esquizofrenia. Pasó de tomar 20 pastillas al día a tomar 4 o 5. Quiero decir, fue un derrame cerebral, así que las cosas no fueron todo color de rosa, pero fue la única vez que escuché sobre un derrame cerebral que mejoró la calidad de vida. Una vez tuve un paciente que era un exmilitar y un criminal a sueldo. Le gustaba hablar de sus trabajos y yo siempre insistía en no escucharlos. Me llamaba constantemente entre sus reuniones. En nuestra última sesión, por consejo mío, le recomendé que fuera a la reunión de su 10º aniversario de secundaria para ver a un amor perdido hace mucho tiempo, y luego vio las consecuencias de un gran crimen en una casa cerca de allí en las noticias que él cometió, que involucró a este gran amor.
Trabajo en una clínica con pacientes con enfermedades mentales graves. Soy simplemente un gestor de casos, pero paso más tiempo con ellos al mes que los psiquiatras en un año. Estoy trabajando con un hombre que sufre graves delirios de grandeza y paranoia. Una vez le pregunté si consideraba que sus pensamientos podían ser parte de su enfermedad. Me dijo, bueno, ciertamente espero que no, porque mis pensamientos son la mayor parte de lo que soy. Espero no ser simplemente una enfermedad en el mundo. Comentario sorprendentemente perspicaz de un hombre que habla con las paredes. Soy enfermera en Boston en un hospital psiquiátrico y he visto muchas cosas. Una de las cosas que nunca olvidaré fue que teníamos a un tipo maníaco que había sido transferido de otra unidad porque se peleaba constantemente allí y todos los demás pacientes intentaban atacarlo. Yo todavía trabajaba de noche en ese entonces y alrededor de las 3 de la mañana se me acercó y me dijo que le dolía la muela y que necesitaba ver a un dentista de inmediato. Le dije que no tenía un dentista al que pudiera ver, pero que cuando el médico viniera por la mañana podríamos echarle un vistazo. Le di un analgésico para calmarle el dolor y lo mandé de vuelta a la cama. Unos 5 minutos después salió diciendo que le dolía mucho y que necesitaba ver a un dentista para que le sacara la muela. Nuevamente le dije que no había dentista, pero que tal vez pudiera conseguir más analgésicos. Mientras le explicaba esto, se metió la mano en la boca, tomó la muela y me la entregó. Fue un desastre, pero él no pareció darse cuenta. Después de limpiarlo y llamar al médico para que le recetara algo, me dice, asegúrate de devolverme ese diente cuando me vaya, es mi diente, no intentes robármelo. Fue una maldita locura. Yo era paramédico y no psicólogo. Nos llamaron a una casa por un incendio. Los padres sollozaban y sostenían a un bebé y a un niño de 7 años. Nadie parecía herido, pero empezamos a revisar a todos. Pero nuestro capitán nos dirigió a un coche patrulla donde estaba sentada una niña de 11 años. No entraré en detalles, pero ella inició el fuego para deshacerse del bebé, según sus palabras. Este fue el tercer intento de deshacerse del bebé y ya había estado internada 2 veces. También había intentado hacerlo con el niño de 7 años atrás, así que la enviaron a vivir con los abuelos por un tiempo. Era la niña más perturbada que he conocido. Le divertía mucho ver a sus padres llorando y a sus hermanos sollozando, riéndose de ello, pero cuando se dio cuenta de que iría al pabellón psiquiátrico otra vez, fue como si se hubiera encendido un interruptor. Empezó a rogarles ayuda a sus padres, luego dijo que la habían dañado, luego dijo que no eran sus verdaderos padres y que ni siquiera vivía allí. Algo le pasó a esa chica, pero su historia cambió tanto que fue difícil descifrarlo. Pasamos 2 horas en el lugar de los hechos, más que en la mayoría de los casos. Trabajé como psicóloga en una cárcel para jóvenes adultos, de 18 a 24 años, y había un chico que me puso paranoica durante un par de semanas. Tenía solo 18 años, pero ya había cometido un crimen para su pandilla callejera. Siempre era muy ruidoso y trataba de ser lo más tranquilo e intimidante que podía cuando estaba en grupo, pero en las sesiones individuales siempre era mucho más fácil. Las sesiones con él solían ser bastante aburridas y monótonas hasta que un día, con mucha calma, me dijo la dirección de mi casa y amenazó con lastimar a mi familia. El trabajo normalmente no me seguía a casa, pero eso me puso paranoica durante unas cuantas semanas. No soy enfermera, pero fui paciente de un pabellón psiquiátrico. El pabellón estaba dividido en 2 partes según la gravedad del caso. Yo estaba en el lado menos grave. Una noche, un hombre increíblemente alto y algo musculoso escapó de su habitación por el lado grave, atravesó una puerta que se suponía que estaba cerrada con llave, entró en el lado menos grave y entró en mi habitación. Me desperté, me senté y lo vi de pie en la puerta. Me preguntó con voz temblorosa si estaba bien. Dije que sí con vacilación, a lo que respondió con una mirada de terror y gritó, «Lo sabía, tú también puedes verlos, no dejes que te atrapen», antes de que los guardias de seguridad se lo llevaran gritando. Mi caso más interesante es en realidad uno que me sigue molestando años después. En la escuela de posgrado trabajé en una clínica gratuita para personas sin hogar. Durante mi rotación allí comencé a ver a un hombre que había salido recientemente de prisión, 13 años. Había sido condenado por delitos relacionados con sustancias. Poco después de ser enviado a prisión, su madre perdió la vida y no pudo asistir a su funeral. Durante los 13 años que estuvo en prisión, tanto su padre como su única hermana también perdieron la vida. Decía que se sentía muy culpable por sus pérdidas, particularmente la de su madre. Nuestro trabajo inicial se basaba en la terapia cognitivo-conductual y se centraba principalmente en su culpa.
Sus síntomas comenzaron a mejorar y comenzó a ir a la iglesia. A través de la iglesia conoció a una mujer que le permitió alquilar una habitación en su casa. Obtuvo cupones de alimentos y comenzó a cocinar. Conoció a una mujer con la que comenzó a salir. Encontró un trabajo en un aserradero e incluso hacía entregas. Le iba mucho mejor. Un día me dio una tarjeta de presentación del aserradero. Escribió su nombre en la parte de atrás y me dijo que si tenía algún cliente que fuera confiable, le diera la tarjeta y mencionara su nombre y que le conseguiría un trabajo allí. Dejó de venir a las sesiones un par de semanas después. Finalmente, le di su tarjeta a un cliente al que le iba bien y buscaba trabajo. La semana siguiente, ese cliente vino y me dijo que había llamado, pero que la empresa nunca había oído hablar de ese tipo. Decidí buscarlo en Google y no encontré nada, ni siquiera su arresto o sentencia. Hasta el día de hoy no tengo idea de si algo de lo que me dijo era cierto.